hay que darse, hay que donarse, hay que entregarse, hay que amar lo que se hace. ¿Recuerdan? Estamos hablando del tema del amor y el amor no conoce una medida, o sea, uno hace las cosas porque le gusta, uno no calcula, o sea, uno no calcula hago esto para obtener esto y no, me nace y lo hago. ¿Qué pasa? Nos ha generado a nosotros un sentido utilitarista de la persona, del ser humano. Nos lleva a ver al otro como simplemente un objeto. Hay palabras que uno sabe digamos que decir muy fácil, ¿cierto? O el significado lo sabe dar muy fácil. Pero la palabra generosidad realmente es una palabra muy profunda y mencionaste algo, padre, maravilloso, es eso. Estamos en una sociedad actual en donde la generosidad es yo doy para recibir algo, ¿cierto? Pero muy buenas noches, queridos amigos. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Qué bueno estar nuevamente con ustedes, compartir en este día tan especial de bendición, de gracia, de fortaleza, con todo el ánimo, con todo el cariño, con todo el afecto, poder llegar a cada una de sus casas, ustedes tan dispuestos para atender el mensaje cada 8 días, con amor, con cariño, con dedicación, que a muchas personas estamos convencidos que les ha aportado demasiado en su ser, en su corazón, en su actuar, tratando siempre de darles unos muy buenos elementos que los ayude a ser cada vez mejores, tanto a ustedes como a nosotros, los que estamos hoy acá con ustedes. Saludamos muy especial a estas queridas amigas que están hoy aquí en la mesa con nosotros en este nuevo gran podcast que día a día vamos enriqueciendo con cada uno de nosotros. Cuéntenos, a ver, Dianita, bienvenida a este programa. Muchas gracias, qué bueno. padre, muchas gracias a todos, otra vez felices de poder estar aquí con ustedes. Para nosotros, cada semana realmente se ha convertido como en un espacio maravilloso, un espacio en donde no solamente damos un poco de nosotros, sino que realmente recibimos de ustedes esos comentarios bonitos, esos comentarios donde dicen qué rico, nos sentimos identificados con lo que hablan. Entonces eso para nosotros es como ya el paso ganador. Muy bien, muy bien. Ese punto es importantísimo, Dianita. Qué bonito, sí, un paso ganado. Johanna, a ver qué nos traes pues para este día tan chévere en este inicio de semana. Sí, vamos a hablar de un tema bien interesante, ya vamos a ir dando elementos, pero como siempre decirles gracias por cumplir la cita, aquí estamos nosotros en nuestro Ágape. Recuerden, este es un encuentro para compartir, siéntense cómodos, como mejor les parezca, en su habitación, en ese lugar que les da esa confianza, comiendo rico, lo que quieran, un cafecito, un chocolatico, una gaseosita, disfrútenlo junto a nosotros y por favor déjenos saber qué piensan también. Qué rico poder tener esa comunicación de doble vía. Eso es muy importante que nos hagan saber cómo les parecen, nos puedan sugerir temas, que ustedes nos digan a nosotros qué bueno saber sobre este tema, que nos hablen un poco sobre este otro aspecto, sobre temas de la realidad actual del mundo, del país, del lugar donde tú vives, de tu familia, que vos sintas que desde este espacio del Ágape aportamos a que seamos cada vez mejores personas. Bueno, hoy vamos a compartir un tema muy importante, un tema que se ha reducido muy poco, se ha reducido casi que pudiéramos decirlo a la más mínima expresión, y es el tema de la generosidad. Cuando hablamos de la generosidad, inmediatamente lo reducimos a un tema de signo pesos. Y vemos y creemos que ser generosos es nada más en la parte económica. Y eso, ¿qué pasa? Nos ha generado a nosotros un sentido utilitarista de la persona, del ser humano. Nos lleva a ver al otro como simplemente un objeto, que porque es muy generoso, yo quiero mucho a mi mamá porque es muy generosa, pero es muy generosa porque cada 8 días me da 50.000 para salir, me da 100.000. Es que mi papá yo lo quiero mucho porque él es muy, muy generoso
siempre me presta la moto para yo hacer cantidad de cosas. Y entonces reducimos la generosidad a ese elemento material. Y entonces, cuando lo reducimos a ese elemento material, nos empieza a hacer un daño grandísimo dentro de la vida de las personas. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes este tema de la generosidad desde otro espacio, desde otra óptica, y es desde el compartir, desde el darse, desde el ser, de que es que nosotros no ayudamos al otro solamente desde lo material. No, yo soy verdaderamente generoso cuando ayudo al otro en el ser y no tanto en el hacer. Así es. ¿Cómo opinan ustedes? A ver cómo lo ven, cómo lo pintan, cómo lo analizan, porque es que hoy estamos en una sociedad de consumo. Entonces, la sociedad me está diciendo a mí, yo qué tengo que hacer, yo qué tengo que consumir, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Entonces, automáticamente eso me lleva a rotular las personas. ¿Y cuál es el peligro que nos lleva a nosotros en eso? Incluso, ahorita lo comentábamos, padre, hay palabras que uno sabe digamos que decir muy fácil, ¿cierto? O el significado lo sabe dar muy fácil. Pero la palabra generosidad realmente es una palabra muy profunda y mencionaste algo, padre, maravilloso, es eso. Estamos en una sociedad actual en donde la generosidad es yo doy para recibir algo, ¿cierto? Si tú ves la mayoría de personas que se manejan en las redes, ellos dan un contenido, pero esperan que recibir un like, ¿cierto? Y si no reciben el like, se sienten frustrados y es como... Y precisamente la palabra de generosidad nos trae eso, nos trae el dar sin esperar nada a cambio. Incluso desde un contexto bíblico nos habla que la cualidad de ser generosos es casi la semejanza más grande que podemos ir buscando a Dios o la semejanza más grande a Dios. Y le decía yo a Joana que ella menciona una frase súper hermosa que dice: Dios no se deja ganar en generosidad, porque es ese dar sin esperar nada a cambio. Y realmente todos los seres humanos, yo le decía a Joana, es muy difícil dar sin esperar nada a cambio. Casi siempre estamos esperando a que alguien, ay, yo le di un desayuno, me debe algo, o sea, como que por dentro somos como, y desagradecido, no me lo agradeció. Siempre esperamos, pero para que entendamos un poco el contexto, la palabra generosidad es un llamado a realmente dar sin esperar nada a cambio, que es difícil. Y esa es la forma, y ante todo porque cuando usted hace eso, usted tiene que someterse a ser rotulado por la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque si usted, pero es que vos cómo le servís a fulano y fulano como es con vos. Vos cómo le haces ese favor a fulano y fulano como es con vos. Pues ese es el sentido. El sentido es ese. Porque es que resulta que lo que a usted lo hace más rico en el ser es ese. En el tener no. En el tener no. Usted en el tener nunca, usted se va a sentir, dijéramos, totalmente alegre y feliz. ¿Por qué? Porque usted se va a preocupar en ese tener. Y entonces lo que tú acabaste de decir, ¿cierto? Es que yo le hice un favor y no me lo hizo. No, él vuelve a tener necesidad. A veces hacemos eso. Él vuelve a tener necesidad, ella vuelve a tener necesidad, ella me vuelve a decir. Y cuando yo empiezo a pensar así, resulta que el ser se me va desapareciendo. Se me va desapareciendo. O sea, yo me voy volviendo una persona, voy a utilizar una palabra, una persona amorfa, ¿cierto? Llena de una cantidad de mamelfos y una cantidad de situaciones. Y cuando yo hago eso, yo me vuelvo una persona mediocre para hacer las cosas. Porque no le coloco la fuerza. No le coloco la fuerza porque la fuerza depende de la contraprestación que me va a generar esto que yo voy a hacer. Entonces, si no hay contraprestación, no hay nada. Por ende, el ser se debilita. Dios no se deja ganar en generosidad. ¿Qué decís, Joana, de eso? Es que ya en sí mismo eso resume todo. Definitivamente, pues aquí estamos hablando para todo tipo de público, jóvenes, ya mayores,
aquellos que estamos, no tenemos una familia aún conformada, que estamos trabajando, algunos asalariados, otros emprendedores, no sé, esto es un público muy diverso. ¿Qué te podría decir, padre? Yo lo he comprobado en mi vida. O sea, hay más gusto en el dar que en el recibir. Hay más gusto en el dar que en el recibir. Todo lo que uno da y eso se siente con ese gusto, con ese amor, se devuelve, se devuelve. Ejemplo, en mi vida laboral, no ha sido color de rosa, no ha sido siempre económicamente rentable. Pero no sé, me inculcaron por los valores esto, Joana, hay que dar, hay que darse, hay que donarse, hay que entregarse, hay que amar lo que se hace. ¿Recuerdan? Estamos hablando del tema del amor y el amor no conoce una medida, o sea, uno hace las cosas porque le gusta, uno no calcula, o sea, uno no calcula, hago esto para obtener esto y no, me nace y lo hago. Y sí, hay momentos difíciles en la vida donde no se corresponde el nivel que uno le pone a algo, el esfuerzo, en la cantidad de cosas que se cosechan. Hay momentos en la vida. Y yo sé que hay mujeres, esposas, las he escuchado y quizás uno mismo también ha sido objeto de presionar a personas y decir, ¿vos por qué das tanto? Te vas a quedar sin nada. No progresas es porque eres demasiado amplio, no te mides. Cuando uno ha sido de pronto una persona así o esposas recibiendo de parte de sus esposos estos comentarios, de parte de sus hijos, esposos recibiendo de parte de sus esposas también esos comentarios como eres demasiado amplio, la gente no te corresponde, es que eres bobo, es que te entregas totalmente y quién piensa en ti, mira, tal. Y hay momentos en la vida históricos donde efectivamente no se corresponde lo que uno quisiera recibir de tanto que ha dado, pero va pasando, vas cosechando, vas dejando bases firmes, padre, como usted decía, firmes, o sea, eso va teniendo una raíz. Eso va teniendo una raíz y eso va creciendo. Y llega un momento, eso sí hay que estar muy atentos, recordemos, nosotros tenemos que ser muy perseverantes, muy convencidos. Recuerdan que hemos venido hablando mucho de cómo construir esa firmeza, ese carácter. Hay momentos donde todo eso, ¡pum!, explota. Voy a poner un ejemplo. Los cafeteros, ¿cuándo creíamos que íbamos a vender una carga que cabía 3 millones? Pero fue una perseverancia, claro. Muchos nos pudieron decir, corta ese cafetal, eso no te sirve, vos ahí clavado y en fin. Y miren, hoy tenemos cafés a 3 millones de pesos, ¿cierto? Solo por poner temas económicos, pero algún día lo que has sembrado con bases sólidas, eso se devuelve. Y tú, que estás tratando de construir una familia, un entorno estable, lo mejor es dar precisamente, entregarse, porque algún día te lo van a saber recompensar. Uno te da esa satisfacción. Llega el día en que esos mismos amigos se saben recompensar, ese esposo va a saber decir qué buena esposa tuve, esa esposa dirá ese esposo, los hijos que crecen viendo a sus padres con ese nivel también de entregarse, los hijos lo vemos, aunque seamos un poco soberbios y no se lo digamos a nuestros padres, algún día lo vemos y eso se va dando. Entonces, pues animar mucho porque estamos hablando de una generosidad del ser antes del hacer o tener, pero luego eso se corresponde. Paciencia y decirles, cuiden mucho su corazón. Una persona generosa es una persona súper, súper valiosa. Y eso es importante, yo lo que tú acabaste de decir. Porque es que resulta que la generosidad desde el hacer o desde el tener, pues eso se puede perder. O sea, eso se puede derrumbar. Pero lo que se entra aquí, eso no se lo quita a usted nadie. A usted no se le olvida los consejos que le dio una persona. ¿Y cuántas personas a lo largo de la vida? Ustedes me podrán decir, ¿cuántas personas hoy con 60, con 70, con 80 años? Y dicen, mire, el rótulo de mi comportamiento de mi vida se lo debo a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, que se murió hace tantos años y me enseñaron esto y me dijeron esto y me dijeron esto. Esa es la verdadera generosidad. Porque es que la generosidad es del tener. Usted hoy lo tiene, mañana no lo tiene. Eso es claro. O sea, usted puede hacer muchas cosas. Yo lo decía ayer, un día por ahí en algún programa, lo decía a veces en las casas. Lo decía creo que en algún programa de la hora cristiana, aquí en La Voz de Ituango,
Y lo decía a raíz de una historia. Y yo le decía, ¿cuántos de nosotros hoy tenemos casas, pero no tenemos familia? Y entonces les contaba la historia del perro que entró a una casa mala, destruida, y habían 1000 perritos. Y cuando el perro llegó y vio los perritos, empezó a mover la cola. ¿Y los perritos qué hicieron? Empezaron a mover la cola. El perro empezó a moverlos fijamente, a mirarlos fijamente, y los perritos también. El perro se empezó a acercar y los perritos se empezaron a acercar. Salió el perro y dijo, qué lugar tan agradable. Tengo que volver aquí a este lugar. Y después entró otro perro. Entró otro perro y desde que vio se erizó, gruñó, mostró los dientes. Entonces los perritos también. Efecto contrario. Cuando el perro salió dijo, a este lugar nunca más vuelvo. Para decir que eso, yo tengo que hacer de los espacios, cuando yo me preocupo por el ser, yo hago de los espacios y de las conversaciones espacios agradables. Eso nunca se le olvida a uno. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy? Que nosotros hoy creemos que lo que enriquece es usted tener una casa bonita. Entonces, el piso última tendencia, la cocina última tendencia, los colchones última tendencia, el carro 2025, la moto 2025. ¿Y en el ser qué hay? ¿Qué hay en el ser? O sea, ¿qué hay en el corazón de las personas? El carro se puede chocar, la casa se puede derrumbar. ¿Y qué quedó? ¿Y qué quedó aquí? Entonces, cuando nosotros le trabajamos a esta realidad del ser, generan efectos muy bonitos. Y yo creo que un efecto muy bonito es que se fortalecen verdaderas relaciones duraderas. Eso es un elemento importante. Cuando yo entablo una relación desde lo material, desde el tener y desde el hacer, esa relación no dura. Cuando yo entablo una relación desde el ser, las relaciones permanecen. Incluso, padre, hablando del contexto de la generosidad, una de las cosas que más se menciona es que la generosidad efectivamente no es solo el dar lo económico, sino el dar el acompañamiento, el impulso, esa entrega total a la relación o a lo que se pueda generar entre comunidades o entre personas. Ahorita también hablabas y yo lo analizo mucho en el contexto político. Nosotros desde lo público hemos malogrado mucho la palabra generosidad, y lo digo por el contexto de los subsidios, ¿cierto? Los subsidios de familia, los subsidios que muchas veces entregamos a las personas que más los necesitan, porque yo digo que es una generosidad malograda o malinterpretada, porque se trabajó en dar lo económico, se trabajó en dar el dinero, pero no se trabajó en el ser de esa persona y en el construir como esa fuerza en la persona. Entonces, he vivido muchas experiencias con eso, pero hay una que me marcó en particular. Se dio aquí en el contexto del municipio, en una época que hubo desplazamiento, hubo un montón de cosas, y teníamos en el municipio unas personas en un albergue, ¿cierto? Personas en condiciones muy, pues en el piso, porque obviamente no teníamos otras condiciones para tenerlas, en colchonetas, en fin, madres muy jóvenes con niños, y la madre recibía el subsidio en ese tiempo era de la familia, bueno, era un subsidio que daban. Y recuerdo que la madre dijo lo siguiente, una madre muy joven, dijo, ay, tengo que ir a reclamar el subsidio que me van a dar de las familias. Y yo, ay, qué bueno, pues yo dije, va a comprar algo para nuestros niños, para sus niños, en fin. Y dijo, con esos 300,000 me voy a hacer el otro tatuaje de este brazo. En ese momento yo dije, ¿qué se ha construido? O sea, ¿qué ha construido el gobierno en esa madre?
¿qué ha construido el gobierno en esa familia? Simplemente una dependencia económica. Pero se ha construido el ser de esa familia, el hecho de, venga, es que un subsidio es para que vos también te impulses y no dependas todo el tiempo del subsidio, sino que venga, miremos horizontes diferentes, venga, que es que con ese subsidio es para que eduques a tu familia y puedas salir de ese sistema subsidiario. Entonces, yo lo veo incluso cuando lo analizamos, veía por ese lado, claro, si tú no construyes el ser, desde ese dar y desde, digamos, desde esa entrega, si no construiste el ser, realmente no hiciste nada, solo entregaste una parte económica que finalmente da eso. Se pierde, se pierde. Uh-huh. Y tenga la plena seguridad que usted no va a ser recordado. O sea, y lo digo claro, y lo voy a decir claro, usted puede hacer muchas cosas. Y aquí en la parroquia podemos hacer muchas cosas, hemos mejorado el templo, hemos hecho muchas cosas, el carro, la casa cural, muchas cosas. Todo eso a la gente se le olvida. A la gente nunca le olvida, es el día que usted se sentó 5 minutos y habló con una persona. Eso se llama el ser. El ser. ¿Cómo formo en el ser? ¿Cómo puedo formar en el ser? Para ir como cerrando este tema. Recuerda, aquí quedamos en un beneficio. Si usted quiere tener relaciones buenas, relaciones sanas, usted simplemente trate, en la medida de lo posible, de ser generoso desde el ser. Cuando usted entable relaciones desde el tener y desde el hacer, esas relaciones no duran. Absolutamente no duran. Eso se olvida, eso pasa desapercibido. ¿Cómo podemos nosotros, o qué cosas prácticas, mis queridas amigas, le podemos decir a la gente para usted empezar a hacer en el ser, en la familia, en el trabajo? ¿Qué acciones concretas? Porque ellos podrán decir, bueno, listo, ya lo tenemos claro. ¿Qué cosas concretas puedo yo empezar a hacer para que esa generosidad desde el ser, mi familia empiece a cambiar? Padre, yo quería recordar en este caso, no sé, viendo como tratando de que todos nos sintamos identificados, yo espero que sí con el ejemplo que voy a hacer. Había un programa anteriormente que se llamaba Ordóñese de la risa. Si alguien no lo ha visto, sobre todo los que son muy jóvenes, porque ya no sale pues ese programa, ya para poderlo ver tiene que ser creo que en el canal institucional o YouTube, o alguien que en Facebook le dé por recordar historias de hace 15, 20 años, Ordóñese la risa. Había unos personajes dentro de este programa que a veces discutían y le decían, ¿pero por qué te enojaste? Y el otro le respondía, es que es el tonito, es que es el tonito. Es decir, le podía decir cualquier cosa y el otro se enojaba, ¿pero por qué? Y el otro, ¿pero por qué te enojaste con lo que te dije? Y el otro le decía, es que es el tonito, es el tonito. Digo que la generosidad es el tono que hay que ponerle a lo que uno hace. ¿Cómo así? Tú puedes decir, es que yo soy generoso, yo pasan del banco de alimentos y yo doy dinero o doy una libra de arroz o una paca de arroz. Hay quienes ayudan con subsidios a jóvenes, dice yo voy a ayudar jóvenes, voy a padrinarlo, yo soy generoso. Padres de familia que yo soy generoso, hijos que podrán decir soy generoso también en el tiempo, pero es el tonito con el que uno hace las cosas, no siempre es dar por dar lo que estamos hablando, sino el tonito que le ponemos a las cosas, ese tono del gusto que yo le saco esos 5 minutos a un viejito, a un ancianito y lo escucho. No es como que me siento y porque ya me dijeron que lo escuchara, no, es el tono que le pongo, la disposición, la actitud. No tiene que ser muy grande lo que hagas, no estamos hablando que aquí entonces vas a ir a repartir tus bienes y todo lo que tienes, sino que le pongas el tono, le pongas el toque. ¿El toque de qué? Del amor, ¿cierto? La generosidad tiene un poco de eso, del gusto, de la alegría con la que lo compartes. Cosas prácticas. Hombre, demos un abrazo cuando sintamos ese gusto de darlo. Ser generoso también en los signos que damos exteriores también de cariño. Yo era de las que me decían, cuando era muy joven, decía,
ay, qué pereza tanta abrazadera y tanta cosa. Y yo misma decía, ay, sí, qué pereza. Hoy día digo que un abrazo oportuno es una medicina especialísima y genera esas relaciones. Muchachos, de forma práctica también. Yo tengo una frase que dice, es mejor tener amigos que plata. Y no es mía. Es de gente un poco más, mucho más adinerada que yo. Inclusive dicen, es mejor tener amigos que plata. Porque todas las relaciones de las amistades llega a un punto donde uno te saca, uno te ayuda. No, en fin, nos podríamos quedar hablando muchísimo de ejemplos. Muchísimo de ejemplos en los que se ve que es mejor tener amigos que plata. Pero esos amigos, recuerda, un amigo verdadero no lo consigues a punta de tener y dar cosas. Porque te dura mientras puedas hacer eso. Un amigo verdadero es aquel el que le demostraste ese cariño, con el que tuviste ese gesto amable, que le pusiste ese tonito de amor. Y ese amigo puede ser tu hermanito que tienes al lado. No tienes que buscar el amigo lejos, es tu hermano, ese vecino. Tu padre y tu madre pueden ser tus mejores amigos. Al que consideras tu mejor amigo puede ser aún mejor amigo, y no solo por el colegio, no solo por el rato, y no para toda la vida. Entonces es el tono que le pongamos. El tono al que lo invitamos es todo lo que hagas, póngale el tonito del amor, del gusto, de poder ayudar al otro. Muy bien, Johanna. A ver, Dianita, a ver cómo. Sí, estaba que me. No, porque hay una frase que me gusta mucho. Pues no sé si es así, pero Dios ama al que da con alegría, ¿cierto? Sí. Pero la invitación es a la palabra alegría. Johanna lo hablaba, el tono de darlo, y yo también digo disfrutar cuando eres generoso. Y hay una canción, nosotras somos como vieja guardia, que dice, hay que dar no de lo que está sobrando, sino de lo que está faltando. Nosotros somos muy dados a dar de lo que tenemos en abundancia, y ese es el primer ejercicio, padre, que yo diría que podríamos usar. Demos con alegría, incluso hasta de lo que nos está faltando. ¿Por qué? Porque otro lo puede necesitar más. No demos lo que nos sobra, sino que incluso dar un poquito hasta de lo que a nosotros mismos nos falta. Entonces ahí es donde yo digo, estoy por la calle, estoy teniendo un conflicto con mi pareja, en fin, veo una amiga, un amigo que está teniendo lo mismo, yo qué voy a aconsejar si yo estoy igual. Mentiras. O sea, tú no sabes, de pronto la situación de esa otra persona puede ser diferente, puede ser otra, puede ser otra situación que tú digas, ve, eso se puede superar de esta manera, porque yo también lo he superado. Entonces es eso, dar con alegría. Esa también es una de los ejercicios que podemos empezar a hacer. Excelente. Y lo rematamos con esta última, retomando lo que ellos han dicho. Y es esto, mira, Diana lo tomó ahorita un poco rápido, pero eso es importante en el ser. Compartamos los conocimientos y las experiencias vividas. Eso ayuda mucho a las personas a compartir, a esa generosidad. Compartir los conocimientos y las experiencias vividas. Porque Diana lo acabó de decir, ves, yo me siento identificado con esto. Yo me siento identificado con aquello, yo me siento identificado con esto otro. Compartir los conocimientos y las experiencias vividas es una manera muy importante de formar en el ser. Tarea para esta semana. Siéntese con los de la casa, con los compañeros de trabajo. Siéntense y saquen una tertulia y cuenten esas historias. Historias de la escuela, historias del colegio, historias de la universidad, historias del trabajo, las veces que se encontró con una culebra, una serpiente, cuando se cayó del caballo, cuando tal cosa. Cuente esas experiencias. Es eso lo que hace verdaderamente en el ser. Recuerda, si tú quieres ser recordado, ten siempre presente que no te van a recordar por el tener ni por el hacer, sino que te van a recordar por el ser que formaste en cada persona que colocaste alrededor. Por eso tomamos nuestras copas, brindamos con salud, con alegría, con ánimo, con entusiasmo, para que nos preocupemos más por el ser que por el tener y por el hacer. Para que entonces, por eso, ¡salute! Que Dios los bendiga. No se te olvide, dale like,
Síguenos y compártelo con todos tus amigos para que aprovechemos esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos.